Muy bien. Bueno, vamos a hacer una oración para comenzar. Hoy vamos a estar tratando, por pedido de una hermana, el tema del ayuno. Así que bueno, hemos pedido la guía al Señor y hemos buscado palabras sobre el ayuno. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Precioso Padre Celestial, te damos las gracias, Padre. Gracias, mi Señor, un día más, Padre Santo, precioso, por poder estar en tu presencia, Padre. Gracias te damos por haber recibido nuestras oraciones, mi Señor bendito. Te rogamos que tú sigas obrando en nuestras vidas, mi Señor, que tú nos ayudes y nos enseñes a orar cada día, Padre, que tú nos guíes en la batalla, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos orar, mi Señor, más cada día buscando tu rostro, Señor, alabándote, adorándote, mi Señor, pero también peleando la batalla y dando golpes certeros en el campo espiritual como es debido, Señor, porque tú nos has llamado a ser soldados, Señor. Enséñanos, Padre, guíanos. Bendice a todos aquellos hermanos, mi Señor, que doblan sus rodillas para pelear la batalla, Señor. Abre su entendimiento, Señor. Toma en tus manos nuestros sentimientos y emociones para que podamos seguir la guía de tu Santo Espíritu en las oraciones, Padre, para que podamos escucharte cada día, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, y ayúdanos a perseverar, Padre Santo bendito, anhelando cada día tu venida, Señor, que cada día falta menos, Padre, pero ayúdanos a anhelarla, Padre, mi Señor, con todo nuestro corazón y a estar preparados y velando, Señor. Te rogamos que tú estés ministrando sobre los que estamos aquí, Señor, los que escucharán luego, Padre Santo bendito, sea el audio, Padre, sea, mi Señor, que vean en YouTube, Padre, tú ministras, Señor. Sabemos, Padre, que todo aquel que dispone el corazón, Padre Santo bendito, y tiene la fe, mi Señor, recibe la ministración de la oración, Padre. Por eso te rogamos que tú estés abriendo todo el entendimiento, Señor, bendito Padre, preparando los corazones, las mentes para recibir tu preciosa palabra, que seas tú hablando con cada uno, Señor, dándonos el entendimiento y el discernimiento sobre este tema, Padre, y sobre cada cosa, para que cada día podamos conocerte y agradarte más, Padre. Pero también te rogamos, mi Señor, que tú estés confrontando, Padre, que tú estés salvando, que tú estés rescatando, mi Señor, que tú estés sanando, Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, mi Señor, que tú ministres sanidad sobre todo aquel que esté enfermo, Padre Santo, en esta hora, sea del cuerpo, Padre, o sea del alma, mi Señor bendito, Padre, todo aquel que escucha esta palabra, reciba la ministración, Padre Santo bendito. En el nombre de Jesús, para salvación, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te rogamos, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, por todo tu remanente, Padre, para que tú estés ministrando, abriendo caminos, rompiendo cadenas, fortaleciendo, Señor, dando sabiduría, Padre, para permanecer firmes, Padre Santo bendito, hasta el momento, mi Señor, de tu venida, Padre, o de que tengamos que partir, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, glorifica tu santo nombre. Habla con nosotros en esta hora, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como había comentado, ¿no? Vamos a tratar el tema del ayuno. Y lo primero es tratar de entender qué es un ayuno, ¿no? Buscamos el significado en el diccionario secular, para saber qué significa la palabra ayuno, porque hay distintos tipos de ayuno, ¿verdad? Entonces vamos a escudriñar, a meternos un poquito en el tema de lo que es el ayuno. El diccionario dice ayuno, dice renunciar parcial o totalmente a ingerir bebidas y o alimentos, ¿verdad? Lo voy a leer despacito. Renunciar parcial o totalmente a ingerir bebidas y o alimentos durante un determinado periodo de tiempo. Amén. El tema está en que en diferentes congregaciones ayunan de distinta manera, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar este tema. Acá en la definición de ayuno dice renunciar parcial o totalmente a ingerir bebidas y o alimentos durante un determinado periodo de tiempo. O sea que puede haber un ayuno sin bebida y alimentos, puede haber un ayuno con alimentos sin bebidas, ¿verdad? Puede haber un ayuno en el cual uno determine, bueno, durante tanto tiempo voy a comer solo esto o una porción o lo que sea, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo es para Dios el tema del ayuno, ¿verdad? Vamos a comenzar por un pasaje que todos conocemos en el Viejo Testamento, ¿verdad? Vamos a irnos a Isaías, capítulo 58, versículo 1. Amén. Ahí Isaías nos está hablando del ayuno y dice el verdadero ayuno, es el subtítulo, amén. Así que estamos en el libro de Isaías,
capítulo 58, versículo 1. Y vamos a leer hasta el 12. Bendito es el Señor. Vamos a tratar de sacar nuestras conclusiones, ¿verdad? Vamos a sacar las conclusiones, vamos a aprender. Todo aquel que disponga el corazón, el Espíritu Santo va dando el entendimiento, ¿verdad? Así que bueno, vamos a estudiar este tema en la preciosa palabra del Señor, que es la guía que Él nos ha dejado. Alabado sea su nombre. Todo a la luz de la palabra, ¿verdad? Todo tiene que ser de acuerdo a la palabra. Amén. Dice, el verdadero ayuno. Y dice ahí, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Sí? Este era Isaías, ¿verdad? Hablando del pueblo de Israel, pero Dios le dice al profeta, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, ¿verdad? Acá se está refiriendo a predicar, a clamarle al pueblo, a declararle, ¿verdad? La rebelión, ¿sí? Y el pecado, ¿no? Clama a voz en cuello. Alza tu voz como trompeta. No se refiere a la oración, sino a la predicación, a predicar la palabra del Señor, a decir lo que el Señor le había dicho. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, ¿verdad? O sea, el pueblo de Israel decía que, parecía que buscaba de Dios, ¿verdad? Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente, dice, que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. O sea, querían supuestamente, entre comillas, digamos, conocer a Dios y le buscaban, pero no le obedecían. Entonces, ciertamente no le estaban buscando, ¿verdad? Realmente, de corazón, como se debe buscar al Señor. Por eso dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, dice, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Le preguntaba el pueblo al Señor, ¿no? O sea, hacían cualquier cosa, querían que Dios juzgara, que Dios hiciera justicia con ellos, ¿verdad? Pero realmente ni seguían ni obedecían al Señor. O sea, que dice ahí en el 3, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. El Señor les pregunta, ¿por qué dicen eso? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿Verdad? Confrontaba al pueblo con el ayuno que estaban haciendo. Este pueblo estaba ayunando. Y le decía, pero ayunamos y no nos haces caso, no nos contestas, ¿verdad? Pero ¿cómo estaban ayunando? Acá lo que vemos es que el ayuno a nosotros no nos salva. Y hay mucha gente, y hemos estado en ministerios donde se enseña, ¿verdad?, que el ayuno es algo que parte muy importante, y es importante. Pero tenemos que entender que el ayuno a nosotros no nos salva. Esta gente estaba ayunando, pero al Señor ni le daba, porque ellos no hacían la voluntad del Señor. Le estaban reclamando al Señor e incluso ayunaban de mala manera y por malos motivos, porque su corazón estaba lejos del Señor, ¿verdad? Entonces, un ayuno a nosotros no nos salva.
El ayuno es una parte importante, ¿sí? del camino, ¿verdad? Lo que vamos a ver es qué es el ayuno realmente. Y el ayuno es lo que nosotros podemos darle al Señor, lo único. El ayuno nos ayuda a quebrantar nuestra carne, ¿verdad? A darle lugar al Espíritu Santo. Pero el ayuno a nosotros no nos salva, porque el ayuno muchas veces lo hacemos y lo hacemos mal, ¿verdad? Ahí en el 8 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Ahí tenemos motivos para el ayuno, ¿verdad? Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Primeramente, ¿qué ligaduras de impiedad? Las que ligan nuestra vida, ¿sí? El ayuno es para quebrantar nuestra carne, para arrepentirnos, para presentarnos delante del Señor pidiéndole que nos ayude a estar en santidad. Dice, soltar las cargas de opresión. ¿Quiénes? Nosotros, soltar nuestras cargas, vernos libres de nuestras cargas. Por eso ayunamos delante del Señor. Y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, ¿verdad? El ayuno tiene que ser primeramente personal por nosotros para ser libres, para Isaías capítulo 58, versículo 6. ¿Sí? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo, ¿verdad? Recordémonos que el Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, o sea, el yugo, el único yugo que nosotros tenemos que llevar es el del Señor, es de la palabra, el de la obediencia, ¿verdad? Entonces, el ayuno, ¿sí? Es un presentarnos, negarle a esta carne las cosas y presentarnos delante del Señor clamando por nuestra salvación primeramente para luego aprender a batallar, ¿sí? Por terceras personas o por lo que el Señor nos vaya guiando, pero primeramente si nosotros no estamos en santidad, si nosotros no estamos en obediencia, si no somos libres, no podemos pelear la batalla, que es un poco de lo que veníamos viendo, ¿verdad? De cómo servir al Señor, y para servir al Señor tenemos que ser libres. Dice en el 7, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, ¿verdad? O sea, en el 7 nos habla de una actitud personal de todos los días y de cada momento, donde el amor de Cristo es derramado en nosotros y nos enseña a amar a las personas como Él nos ama a nosotros, ¿sí? A recordarnos de los pobres, de los errantes, a suplir las necesidades, ¿verdad? Eso no solamente se hace en el horario o en el día que ayunemos, sino que se hace cada día, tiene que ser un sentir. O sea, Señor que nos está diciendo, de nada sirve un ayuno si yo no tengo mi corazón dispuesto para conocer a Cristo y para servir a Cristo. Amén. Dice en el 8, ahora sí, creo que me había equivocado. Dice Isaías capítulo 58, versículo 8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, estas son las consecuencias de un ayuno, ¿sí? Pero acompañado de todo lo demás, ¿verdad? El ayuno solo no nos salva, el ayuno solo no hace que nazca, como dice acá, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. No, es el ayuno acompañado de todas las demás cosas, ¿verdad? El ayuno en sí, solamente el ayuno, a nosotros no nos salva. Es una herramienta para poder acercarnos al Señor, ¿verdad? Dice en el 9, entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá Él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, ¿verdad? No le está diciendo, si ayunas tanto tiempo, si ayunas sin agua, sin alimento, no, dice, entonces, o sea, si realmente buscas al Señor, entonces
dice en el 9, invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. No sirve de nada un ayuno si no hay obediencia a la palabra, ¿verdad? En el 11 dice, el Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Amén. O sea que si nosotros logramos, ¿sí?, un ayuno agradable al Señor, ciertamente estamos peleando la batalla por la libertad, tratando de conocer al Señor. Somos sinceros delante de Él, no falsos. O sea, el Señor todo lo ve. ¿De qué sirve que yo le haga un ayuno y si Él sabe que yo ando haciendo cualquier cosa? ¿De qué sirve? ¿Verdad? Así que dice ahí en el 12, dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Y esto es lo que tenemos que prestar atención. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué son los portillos? Un portillo, dice, es una abertura o entrada practicada en un muro. O sea que es algo que se rompe en un muro para hacer un portillo, una entrada, ¿verdad? O sea, algo que no tendría que estar. Por eso nos llama, dice, y será llamado reparador de portillos. Es un agujero en un muro, es un agujero en un vallado, es un agujero en nuestra protección, ¿verdad? Entonces, este ayuno bien hecho, cuando estamos buscando del Señor, ¿sí?, cuando nosotros realmente estamos haciendo la voluntad del Señor, nos ayuda a levantar la protección nuestra, la muralla contra el enemigo, ¿verdad? Y restaurador de calzadas para habitar. Calzadas por donde uno camina, un lugar preparado para caminar o circular. Hoy en día sea en vehículo, en lo que sea, ¿verdad? Entonces, el ayuno nos ayuda a reparar nuestra propia protección y aún restaurar el camino, el nuestro, ¿sí? Como dice que corrijamos lo cojo del camino para que no se salga, ¿verdad? Y después batallar para que otras almas también puedan tener lo mismo que tenemos nosotros, ¿verdad? Vamos a seguir ahí en el Viejo Testamento y vamos a ir a Zacarías 7, que también nos habla del ayuno. Así que vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 1 al 7. Al 14 vamos a leer. Porque en realidad hay un subtítulo, pero creo que todo está bastante relacionado. Zacarías, capítulo 7, vamos a comenzar ahí. El subtítulo dice, el ayuno que Dios reprueba. O sea, el otro decía el verdadero ayuno. Bueno, aquí dice el ayuno que Dios reprueba. Dice, aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra del Señor a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Rajem Melech y sus hombres a implorar el favor del Señor y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas diciendo, ¿lloraremos en el mes 5? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5 y en el 7 mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó el Señor por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Así que les está diciendo el Señor. O sea, vamos a leer primero una aclaración.
¿Por qué dice lloraremos en el mes quinto? Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años, ¿verdad? Yo en este momento estoy leyendo en una Biblia de estudio, ¿verdad? De la Reina Valera, 1960. Y tiene una explicación abajo, que es una explicación de un contexto histórico, ¿verdad? Entonces vamos a leer eso para entender por qué el pueblo preguntaba eso, ¿verdad? Dice ahí esta aclaración, ¿verdad? Dice, la ley de Dios pedía solo un día de ayuno cada año. La ley de Dios pedía solo un día de ayuno cada año. El día de la expiación en el séptimo mes. En ese tiempo los judíos habían añadido un ayuno en el quinto mes para conmemorar la destrucción del templo por los ejércitos de Nabucodonosor, ¿verdad? O sea, el pueblo, Dios no lo había pedido, había añadido un día más de ayuno, ¿sí? Para conmemorar, como dice ahí, la destrucción del templo por los ejércitos de Nabucodonosor. Ahora que se estaba reconstruyendo el templo, querían saber si tenían que seguir observando ese día de ayuno. El mensaje del Señor era que no estaban ayunando de la manera correcta. Su ayuno era simplemente formalismo, desprovisto de genuina hambre y sed de Dios y su justicia. El pueblo tenía que prestar atención a los profetas como Isaías y responder mediante el ayuno y la oración pidiendo gracia para llevar una vida santa y justa delante de Dios y de los demás. Amén. O sea, en la ley, en el Antiguo Testamento, el Señor les pedía un solo día de ayuno, ¿sí? El pueblo añadió otro, pero ni el que pedía el Señor ni el que añadió el pueblo lo hacían correcto, ¿no? Porque si uno lo hace de buena gana, ni siquiera va a preguntar, bueno, a ver, ¿tenemos que ayunar otra vez? ¿Tenemos que llorar? ¿Tenemos que lamentarnos? Sino que lo hace de corazón, lo hace porque le nace, porque es para el Señor, ¿verdad? Por eso el pueblo preguntaba, mandó preguntar para que los sacerdotes preguntaran al Señor si ayunarían de nuevo, ¿verdad? Y la respuesta del Señor, sí, dice a partir del 4, dice, vino pues a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y si el Señor ciertamente les hacía esa pregunta, ya sabía la respuesta, ciertamente era no, ¿verdad? Y dice, y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. O sea, todo lo que hacían lo hacían para ellos, no para el Señor, ¿verdad? Dice en el 7, ¿no son estas las palabras que proclamó el Señor por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades y sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? O sea, antes de que el Señor hubiese movido su mano sobre el pueblo de Israel, y hubiera venido Nabucodonosor, y hubiera venido toda la consecuencia de la desobediencia, el Señor ya había enviado profetas a avisarles que estaban ayunando mal, que no estaban buscando de todo corazón al Señor. Ellos no eran inocentes, ¿verdad? Lo sabían, ya el Señor les había hablado. Entonces sigue diciendo, y vamos a seguir leyendo en el 8, dice, y vino palabra del Señor a Zacarías, diciendo, así habló el Señor de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte del Señor de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones
que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable, ¿verdad? O sea, el mismo Señor les confirma, ¿verdad?, que Él ya les había hablado, y es más, les había dicho, no solamente no están ayunando bien, sino que les dijo cómo tenían que hacer, ¿verdad? Como le dice ahí, dice, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad a cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Les estaba diciendo cómo tenía que ser su conducta y ellos siguieron en desobediencia. Ciertamente quizás no dejaron, o sea, obviamente no dejaron nunca de ayunar. Era una cosa pesada para ellos ayunar. Si no, no estarían preguntando, ¿ayunamos, lloramos, clamamos? O sea, Señor, hoy tengo que orar. ¿Será que tengo que preguntarle al Señor si hoy tengo que orar? ¿Será que si yo le estoy preguntando eso, el Señor me va a responder? No, está escrito, está dicho, ya nos habló el Señor, ¿verdad? Entonces, es como tomarle el pelo realmente al Señor, ¿verdad? Y este era el ayuno que el Señor reprueba. Era y es. El Señor lo reprueba, ¿verdad? Fijémonos que en la ley les pedía un ayuno al año. Un ayuno al año. Amén. Pero vamos a seguir mirando, ¿verdad? Vamos a seguir mirando y estudiando este tema y reteniendo todas las cosas porque esto es lo principal, ¿verdad? Vamos a irnos a Mateo 6, Nuevo Testamento. El libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a mirar el versículo 16. Precioso el Señor. Y de ahí en adelante. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Ahí está nuestro Señor Jesucristo hablando, ¿verdad? Subtítulo que le pusieron, Jesús y el ayuno. Y dice nuestro Señor Jesucristo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué es demudar? Como, ay, me hago como que me estoy para desmayar. Capaz que hasta se maquillaban para quedar un poquito más pálido porque estaban ayunando, para que los vieran, para que supieran que ayunaban, ¿verdad? Por eso dice, no sean como los hipócritas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿para quién es el ayuno? Sino solamente para el Señor, es para Él, es algo que hacemos para Él, ¿verdad? Entonces tiene que ser nuestra decisión qué le damos al Señor. A mí no me sirve ayunar 3 días de corrido, sin comer, sin beber, si no estoy haciendo la palabra del Señor. No me sirve, no me salva, ¿verdad? No me sirve tampoco decir, bueno, voy a hacer 30 días de abstinencia de todo tipo de carnes y harinas para el Señor, si yo estoy haciendo cualquier cosa. Pero sí sé que el Señor también puede llegar a ver con agrado si yo decido privarme de las cosas que a mí me gustan por tanto tiempo y es un trato mío para el Señor. Y yo le digo, Señor, quiero hacer esto, mira, tantos días, un mes, me voy a privar de comer toda cosa dulce. Para ti, Señor, porque tú sabes que a mí me gusta, lo quiero hacer para ti, ¿verdad? Y a la vez de hacerlo para Él, yo entonces hago la palabra del Señor y clamo a Él para que Él me guíe y trato de buscar la verdad, la voluntad del Señor. ¿Será que no le agrada al Señor? Es algo que yo le estoy dando de corazón, es mi decisión. Entonces cuando nos preguntan cuál es el ayuno correcto, ¿cuál es? ¿Verdad? La respuesta nunca va a ser con agua, sin agua, completo, de tantos días, de tantas horas. Tiene que ser como de corazón para el Señor, sincero, buscando la voluntad del Señor, sabiendo que Él nos ve en todo momento, ¿verdad? El ayuno correcto es ese,
está en la decisión de cada uno, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Tipos de ayuno? Sí, hay tres digamos, ¿no? Uno que es total, en el cual uno no come ni bebe, ¿verdad? El otro que podríamos decirle, no sé, parcial, por ponerle un nombre, en el cual uno no come, pero sí toma agua, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir que no como si me tomo un caldo. Yo ahí estoy, o sea, es líquido, pero es alimento, no puedo decir que no como, ¿verdad? Pero si yo no como, pero sí tomo agua, es un ayuno, ¿verdad? A la definición me remito, ¿verdad? Dice, renunciar parcial o totalmente a ingerir bebidas y o alimentos durante un determinado periodo de tiempo, ¿verdad? Pero también es un ayuno, yo ayuno de harinas, ¿no? Está en la Biblia los ejemplos, ¿verdad? El ayuno de Daniel. Daniel se privaba de todo manjar delicioso. Por muchos días se privaba, ¿verdad? Después yo les puedo pasar los pasajes. O sea, tenemos ayunos completos en Esther, ¿verdad? Cuando la reina Esther le pide a Mardoqueo que le diga al pueblo, ¿verdad? Que ayunen, ¿sí? Sin comer ni beber, les especifica, por 3 días por ella, porque ella se va a presentar delante del rey Asuero, ¿verdad? Y le dice que ella va a hacer exactamente lo mismo por la misma cantidad de días con todas sus doncellas. O sea que todos iban a estar en ayuno, sin comida ni bebida, ¿verdad? Tenemos a Moisés, ayuno completo, ¿sí? 40 días y 40 noches. Y nuestro Señor Jesucristo, pero en un ambiente sobrenatural, ¿verdad? O sea, con la voluntad del Señor y guardados por el Señor, porque si no, imposible, este cuerpo no resiste, ¿verdad? El cuerpo físico no resiste si Dios no sustenta, ¿verdad? 40 días sin comida ni bebida, ¿verdad? Después tenemos, y bueno, y en Daniel 10:3 lo dice, ¿verdad? Que él se privó por tantos días de comer. Vamos a mirarlo como lo dice. Vamos a ir a Daniel 10, el libro de Daniel, capítulo 10. Alabado sea su nombre. Y vamos a leer el versículo 3, nada más para no extendernos mucho. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Daniel capítulo 10, versículo 3. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Dice el subtítulo, visión de Daniel junto al río. Y en el versículo 3 dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas, ¿verdad? 3 semanas no comió, lo dice ahí, manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, o sea, no comió carne, no tomó vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Sí? Eso lo hizo Daniel. Y como vemos, ¿sí? Si continuásemos leyendo, el Señor respondió. El Señor no dijo, no, Daniel, eso no me agrada. El Señor respondió, dice en el 4, el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Gidequel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Sí, y bueno, después seguimos, el que quiera lo puede seguir leyendo, ¿verdad? Pero ahí estaba la visión, ¿sí? Ahí estaba la respuesta del Señor a lo que hizo Daniel. Y fue agradable al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Daniel era un siervo de Dios que lo buscaba de todo corazón. Y lo que hizo, lo hizo para el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que mira el Señor? Nuestro corazón. ¿Cómo nosotros presentamos un ayuno? ¿Qué es lo que nosotros le damos? ¿Verdad? ¿Qué tiempo? ¿Cuánto tiempo ayunamos? Pero de corazón. ¿De qué me sirve a mí estar ayunando 3 días si yo el primer día estoy bien y el tercer día me contrarío o estoy haciendo como él le llamaba la atención al pueblo de Israel, levantándome contra los otros o pidiendo cosas que no son? ¿Verdad? El ayuno es eso en realidad. Algo para el Señor que tenemos que hacerlo y decidirlo nosotros mismos, ¿verdad? Estábamos en Mateo 6, ¿verdad? Bendito el Señor. Ahora vamos a ver el propósito del ayuno. Hemos visto que el ayuno es para Dios.
es algo que nosotros damos al Señor, ¿sí? Ahora vamos a mirar, pero vamos a seguir ahí por el Viejo Testamento, el propósito del ayuno, ¿sí? Y si es para Dios, es para honrarlo a Él, ¿verdad? Vamos a mirar lo que dice Joel, precioso el Señor. Joel, vamos a mirar. Joel está enseguida de Oseas, alabado sea su nombre, capítulo 2, y vamos a leer 2 versículos ahí. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Joel, el libro de Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Alabado sea el Señor. Dice, por eso pues, ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Sí? Entonces, ahí está, Joel es el que habla, Joel, ¿verdad? Joel. Dice, por eso pues dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, o sea, todo va junto, ayuno, lloro, lamento. ¿El ayuno para qué es? Para convertirnos de corazón, convertirnos, o sea, desligarnos, leíamos de las ligaduras en Isaías 58, ¿verdad? Que nos decía el verdadero ayuno, ¿verdad? El ayuno que yo escogí, decía el Señor. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Y aquí Joel dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Convertirse, o sea, desligarse, quitarse los yugos de impiedad de encima. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ayuno aprobado por el Señor? El que es de corazón, el que busca la santidad, la salvación, el que busca de Él, el que quiere conocer, ¿verdad? Ese es el motivo del ayuno, ¿verdad? Vamos a seguir ahí, en el Viejo Testamento. Vamos a mirar en Esdras. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a mirar en el libro de Esdras, santo y poderoso. Alabado sea su nombre. Está antes de Nehemías. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Santo y poderoso. Precioso el Señor. Estamos mirando en el libro de Esdras, ¿verdad? Esdras había vuelto para reedificar la ciudad que estaba devastada. Amén. Tenemos Esdras capítulo 8, versículo 21. Alabado sea el Señor. Capítulo 8, versículo 21. Dice ahí, y publiqué ayuno junto al río Abá para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio, ¿verdad? Se humillaron, se afligieron delante del Señor pidiéndole que el respaldo de Dios, ¿verdad? Porque ellos le habían dicho al rey, ¿sí? Que el Dios era todopoderoso, que iba a ir con ellos, que le iba a dar, ¿verdad? Entonces tuvieron vergüenza de pedir, sabiendo que tenían un Dios todopoderoso. ¿Ayunaron a quién? A Dios. ¿Y Dios qué? Fue
propicio. Se afligieron y pidieron respaldo, ¿verdad? Pero fijémonos qué dice ahí. Dice, para solicitar, dice en el 21, y publiqué ayuno junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Para qué? Para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Para solicitar el camino, la guía. Es un ayuno que le agrada al Señor, ¿verdad? Ayunamos para que nos guíe, para que nos ayude, para que nos respalde. Y Dios fue propicio en este ayuno, ¿verdad? Como vemos, no dice si fue con agua, si fue sin agua. Ayunaron. ¿Qué le importa al Señor? ¿Por qué ayunamos? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué le estamos pidiendo, verdad? Vamos a mirar el Nuevo Testamento, vámonos a Hechos. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Después, por último, vamos a mirar en Mateo, ¿verdad? Cuando el Señor dice que luego que Él se fuera, ayunaríamos. Amén. Gloria a Dios. Tenemos Hechos capítulo 13. Amén. Bendito el Señor. El libro de Hechos capítulo 13. Dice de subtítulo, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Alabado sea su nombre. Y dice ahí, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. 2 puntos, o sea que nombra a los profetas y los maestros. Dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y estaban, miren lo que dice, estaba ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿verdad? Miramos que estos hombres estaban sirviendo al Señor, estaban en la casa del Señor, estaban ayunando, ¿sí? Y el Espíritu Santo les habló. O sea que el ayuno, si lo hacemos como le agrada al Señor, ¿verdad? Nos hace propicios para poder escuchar y entender al Espíritu Santo, porque el ayuno aflige o castiga nuestra alma. En nuestra alma están nuestras voluntades y nuestras decisiones, ¿verdad? Si yo privo la carne de alimento y de agua o de lo que a mí me gusta, ¿sí? A veces es más fácil decir ayuno sin agua y sin comida 3 días que decir por un mes no como lo que me gusta, ¿verdad? Es más fácil capaz. Pero tenemos que ver que es para el Señor. Entonces cada uno tiene que decidir eso, ¿verdad? Estos hombres estaban ayunando y el Espíritu Santo les habla. Eran siervos de Dios. Por eso les habla el Espíritu Santo. Y les dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, ¿verdad? No les dice la obra. Dice que los aparte para la obra a lo que él los llamó. Entonces, ¿qué hace Pablo o Saulo y Bernabé? Continúan ayunando. ¿Por qué? Por la guía, ¿verdad? Porque en el versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron, ¿verdad? Les impusieron las manos, los bendijeron, oraron por ellos y bueno, vayan a hacer lo que el Señor les guíe, ¿verdad? Pero ayunaron para recibir la guía del Señor, ¿verdad? Entonces, si yo ayuno y ayuno y ayuno y nunca tengo la guía del Señor, es que algo está fallando. Hay algo que no sirve, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que yo tengo que buscar, que mis ayunos realmente sean agradables para el Señor, ¿verdad? Un ayuno es agradable no por lo extenso, sino por lo que busquemos del Señor. Quizás yo pueda hacer un ayuno de 8 horas, y orar y clamar y cantar alabanzas y leer su palabra y estar con un corazón dispuesto al Señor. Y en esas 8 horas el Señor me da la victoria, me habla y se queda agradado de mi ayuno, ¿verdad? Y también puedo hacer un ayuno de, 24, de 3 días de corrido, de lo que sea, y no llegar al Señor, porque no es agradable, porque mi corazón no está dispuesto, ¿verdad? Entonces, un ayuno es dedicarle al Señor nuestro tiempo, ¿sí? Y lo que hacemos, ¿verdad? El Señor en la palabra también nos habla de entrar en el reposo y dice reposar de nuestras obras. No siempre podemos hacer un ayuno en el cual
podemos no trabajar, ¿no? Muchas veces tenemos que ayunar y estamos trabajando. Pero tratemos, por sobre todas las cosas, es un tiempo dedicado para el Señor, que nuestra mente vaya al Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, ¿verdad? No decir, bueno, no como por 8 horas. ¿Qué ayuno le brindé al Señor si no me dio tiempo de orar? No pude leer la palabra, no pude hablar con Él, no lo pude escuchar. ¿Qué tiempo le dediqué? Simplemente cerré la boca, ¿no? Y eso es agradable al Señor. Cada uno sabrá, creo que no, ¿verdad? Cada uno tiene que dar lo mejor que puede. El Señor ve el corazón, ¿verdad? Ve lo que cada uno puede dar. Amén. Vamos a mirar en Nehemías. Hoy nos estamos paseando para atrás y para adelante, pero es bueno que veamos, ¿verdad? Si bien leíamos un poco de historia ahí diciendo que el Señor en la ley solo les pedía un ayuno, y ahora vamos a ver qué es en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Vamos a Nehemías capítulo 9. Vemos que ellos no solamente ayunaban por la ley una vez, sino que ayunaban cuando lo necesitaban, cuando querían darle algo agradable al Señor. El Señor pedía uno, ¿sí? Y estos siervos de Dios, como hemos visto en Esdras, en Nehemías, Joel, ¿verdad? Ayunaban para brindarse al Señor y para pedir respaldo, para humillarse, ¿verdad? Vamos a ir a Nehemías capítulo 9 y vamos a leer el versículo del 1 al 2. Precioso el Señor. Dice el subtítulo, fijémonos en el subtítulo que es muy importante. Dice, Esdras confiesa los pecados de Israel, ¿verdad? Esdras era el sacerdote que acabamos de leer el libro anterior, ¿verdad? Dice, en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. En este momento, ¿sí? El pueblo de Israel, todos los que estaban ahí, estaban buscando, inquiriendo del Señor, querían saber. El pueblo juntos, todos unánimes en ayuno, se presentaron también, lo dice, no sé si más adelante o antes, para que el sacerdote Esdras le leyera la ley para aprender, ¿verdad? Entonces estaban todos juntos unánimes y vemos acá que aún confesaron sus pecados, ¿verdad? Entonces en un ayuno de quebrantamiento delante del Señor para confesar los pecados, para quitarse toda la iniquidad, para ir a la santidad, como leíamos en Zacarías, como nos guiaba Isaías también, ¿verdad? El ayuno es para presentarnos delante del Señor, un ayuno para el Señor, para ir a la santidad y al conocimiento del Señor, ¿verdad? Vámonos a Jonás. Vamos a ver qué pasó en Jonás, también lo conocemos, pero está bueno que podamos realmente observar, ¿verdad? ¿Qué hizo el pueblo cuando creyó? Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Jonás, vamos a leer el capítulo 3. Alabado sea su nombre. Se me pegó la hojita. Capítulo 3. Y vamos a leer de los versículos ahí del 5 en adelante, que es cuando Nínive se arrepiente, ¿verdad? Recordemos que el profeta Jonás había sido enviado por el Señor, que agarró para otro lado, se lo comió un pez, lo vomitó en tierra. La cosa que Jonás al final se presenta en la ciudad de Nínive y comienza a proclamar el mensaje que el Señor le había dicho que proclamara, ¿verdad? Está entre Miqueas y Abdías. Alabado sea el Señor. Dice el subtítulo en el 3, Nínive se arrepiente. Y vamos a leer del versículo 5 en adelante, ¿verdad? Ahí hasta el 5 Jonás está proclamando el mensaje que el Señor le había dado. Y en el 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo,
Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Es lo mismo que pedirle perdón al Señor sin arrepentimiento, ¿verdad? De nada sirve un ayuno si realmente no hay una conversión, si no hay un sentimiento profundo de corazón en el fondo. Este pueblo se había arrepentido, aún el rey proclamó y les dijo que se convirtieran de su mal camino, ¿sí? Por si quizás Dios quería arrepentirse del mal que había decretado, ¿verdad? Y Dios vio y los perdonó, ¿verdad? Pero entonces recordemos eso, Dios ve el corazón. No hay una carta que diga cómo ayunar, qué ayunar. Es algo que nosotros tenemos que darle al Señor, ¿verdad? Al Señor. Vamos a mirar ya para ir cerrando porque se nos fue el tiempo. Mateo 9. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Mateo 9, versículo 14. Alabado sea su nombre. Dice ahí la pregunta sobre el ayuno. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan y diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Luto. O sea que el ayuno, ¿qué es? Luto. El ayuno es para quebrantarnos delante del Señor, para arrepentirnos, para pedirle la guía, como vamos viendo, ¿sí? Para pelear la batalla, para pedirle que Él obre a través de nosotros, que nos guíe en todas las cosas, ¿verdad? Dice ahí luto. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Estamos de luto. Estamos de luto. Continuamente tendríamos que estar de luto. ¿Por qué? Porque nuestro esposo es quitado. Si bien nuestro Señor Jesucristo está vivo, bien vivo, ¿verdad? Pero realmente tenemos que anhelar su venida. Tenemos que anhelar que Él venga por nosotros o que podamos estar en su presencia, ¿verdad? Entonces el ayuno también es una manera, y tenemos que entenderlo, de decirle, Señor, ven, ayúdame a estar pronto, ven por mí o ven por tu pueblo, ven por el remanente, ¿verdad? Porque nuestro esposo ha sido quitado, tenemos que anhelar estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Si bien tenemos, y recordemos que el Señor dice, enviaré el Consolador, ¿sí? Es algo momentáneo. Sabemos que el Espíritu Santo va a estar por un tiempo y cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo se va, no va a estar más, ¿verdad? Es algo momentáneo, pero no podemos conformarnos con tener el Espíritu Santo. O sea, si realmente nos sentimos conformados con que tengamos el Espíritu Santo aquí, no nos preocupamos por la salvación, no tenemos Espíritu Santo. Olvidémoslo, porque el Espíritu Santo nos lleva a eso, a clamar al Señor por su venida. Ven, Señor, ayúdame a estar pronto, ayuno para estar pronto, ayuno por el remanente, ayuno por los tuyos. Ese es el ayuno, amén. Por eso el Señor dice luto. Dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y miremos esto, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? ¿Verdad?
que el ayuno nos sirve para nacer como nueva criatura, que el ayuno es una búsqueda incansable del Señor, ¿sí? El pedirle que Él nos haga nueva criatura, nos cambie, ¿verdad? Recordemos que el Espíritu Santo es nuestras arras, el sello de salvación. Si no tenemos Espíritu Santo, no nos vamos con el Señor, ¿verdad? O sea que es algo que hay que cuidar, ¿sí? Entonces, el ayuno, ahora, en el Nuevo Testamento, no es como lo que leímos en Zacarías, que pedía al Señor una vez al año. Es más, el Señor no nos pide que ayunemos. Tiene que ser una necesidad nuestra. Tiene que ser un darle nosotros al Señor y pedirle, sálvame, confróntame, muéstrame mis errores, ayúdame, lléname de tu Santo Espíritu, límpiame, muéstrame los errores, confesar los pecados. Hemos visto distintos ejemplos, ¿verdad? Pero entonces tenemos que sacar ciertas conclusiones. Lo primero, el ayuno tiene que ser para Dios. ¿Cómo tenemos que estar nosotros dispuestos, con un corazón dispuesto? ¿Sí? Si no estamos en santidad, que nuestro ayuno sea precisamente para eso y por eso, para pedir perdón al Señor, para arrepentirnos y poder estar en santidad, ¿no? Y que preparar el camino no solamente para el Espíritu Santo en nuestra vida, para que seamos llenos y guiados por el Espíritu Santo, sino para nuestra partida, para que venga nuestro Señor por nosotros, por su pueblo, por el remanente, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que entender es que no hay un ayuno determinado. Hay distintos ejemplos en la palabra de Dios, pero tenemos que entender eso. Lo que yo haga lo tengo que hacer a conciencia y para el Señor y de todo corazón. Solamente así es agradable al Señor. No importa el tiempo, sino la calidad de lo que nosotros le damos al Señor, ¿verdad? Y el ayuno es, así como la salvación, algo totalmente personal. Si bien podemos decir, bueno, hermanos, vamos a ayunar tal día por tal cosa, y nos ponemos todos unánimes, como el pueblo de Israel se presentó en ayuno, ¿sí? Para confesar sus pecados y escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, eso se puede hacer, ¿verdad? Pero lo que cada uno da al Señor es de corazón y tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el ayuno? De corazón, ¿verdad? Con agua, sin agua, con esta restricción, con aquello, tantas horas, tantos días. Cada uno sabe lo que le da el Señor sabe cómo se lo da, qué es lo que realmente Él mira, cómo nosotros le damos a Él, ¿verdad? ¿Qué hay dentro de nosotros? Amén. Vamos a hacer una oración porque nos hemos extendido bastante. Precioso Señor, santo y poderoso Padre, alabado sea tu nombre, mi Señor. Te damos las gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por poder estar en tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas, mi Señor. Padre, y en esta hora clamamos, Padre. Clamamos, mi Señor bendito, todos los que hemos escuchado y los que escucharán, Padre Santo, que se quieran añadir a esta oración. Clamamos que tú nos ayudes, Señor, para que nuestros ayunos sean agradables a ti, Padre Santo. Que realmente, Padre bendito, Dios de la gloria, podamos entender, Padre, que es quizás lo único que podemos darte para ti de todo corazón, Señor, que es nuestro esfuerzo, Padre Santo bendito, y que tenemos que tener nuestro corazón dispuesto, Padre. Por eso te rogamos que tú nos ayudes, mi Señor. Ayúdanos tú, Padre Santo, Padre amado, para no entrar en comodidades, mi Señor, sino que nos desvivamos, Padre bendito, cada día, mi Señor, por caminar en santidad, Padre Santo, cada día por llegar a la salvación, Señor, por estar prontos, Padre Santo, Padre amado, para que podamos estar en tu preciosa presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, como siempre te lo pedimos, mi Señor, a tener todas las cosas por basura. Ayúdanos a desligarnos, mi Señor, bendito Padre, de todas las cosas que nos atan. Ayúdanos a ser libres, mi Señor bendito, para servirte en agradecimiento, en amor, en reverencia, Señor, pero también a prepararnos, Padre Santo bendito, para tu venida, mi Señor, para el arrebatamiento, Padre. En el nombre de Jesús, ministra tu preciosa palabra sobre todo aquel que quiera recibirla. Da entendimiento, mi Señor Santo, y sea tu Santo Espíritu, Señor, no solamente dándole entendimiento, sino rememorándonos la palabra de nuestro Señor Jesucristo cada día, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre, y nos encomendamos en tus preciosas manos, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Gloria a Dios.